Bueno, hoy queríamos comenzar un poquito hablando de los efectos de la sequía en la citricultura. Primero diríamos que los cítricos, como cultivo perenne, es un cultivo intensivo en donde solamente el 50% del área está regada, entonces eso nos da escenarios totalmente distintos en aquellos productores que tienen riego de aquellos productores que aún no lo tienen. Entonces, los cítricos se distribuyen, además los cítricos se distribuyen desde el norte hasta el sur, fundamentalmente por el litoral, lo que da escenarios totalmente distintos dado la distribución dispar de las precipitaciones a nivel del país. Entonces, en esos escenarios de condiciones climáticas distintas, no solamente de suelos, sino de precipitaciones y suelos, vamos a distinguir productores en donde tienen agua suficiente, o sea, productores que riegan con agua suficiente, de aquellos productores que tienen riego pero que no tienen agua suficiente, y del resto de los productores que no tienen riego. Entonces, la situación no es uniforme para todos, por eso estamos hablando de escenarios de la seca distintos dentro de la citricultura nacional. El cultivo de los cítricos es un cultivo perenne, plurianual, donde el efecto de un año de cualquier agente meteorológico o agente de manejo va claramente a afectar el año siguiente. Y es así, por ejemplo, digamos que podríamos básicamente dividir el ciclo de cultivo en tres grandes periodos: un periodo inicial desde que empieza la floración hasta el crecimiento inicial del fruto, que es habitualmente hasta diciembre; después desde diciembre hasta marzo, que es el periodo que a nosotros nos coincide con el verano, en el cual hay un crecimiento muy grande del fruto y de la vegetación, del estado de las brotaciones, y posteriormente un periodo, digamos, de declinamiento, pero también de crecimiento del fruto, donde son los procesos de maduración fundamentalmente en el otoño y en el invierno. Como podemos ver, si nosotros podemos apreciar o intuir, digamos, este periodo, hasta diciembre ha habido abundantes precipitaciones, con lo cual el estado inicial del desarrollo del fruto y de la cantidad de frutas dentro de la planta ha sido aceptable. Y nos ha dado, fundamentalmente se nos ha dado la sequía en el periodo de crecimiento de fruto y en el periodo de crecimiento vegetativo. Esto tiene distintas consecuencias. Quizá la consecuencia más clara y común y fácilmente observable es la reducción del tamaño del fruto. Ese tamaño de fruto que podría llegar a estar compensado en aquellas plantas en las cuales tienen pocas unidades de fruta, poca cantidad de fruta en sí misma, que estaría pudiendo compensar la falta de agua con ese requerimiento, esa competencia individual entre las frutas. Por otro lado, existe un calentamiento muy importante de la planta, ya que la planta se enfría en la medida que evapotranspira más, no solamente en que haya una alta demanda, sino que al mismo tiempo tenga suficiente agua como para evapotranspirar. Ese calentamiento es mayor en la medida que la planta no pueda transpirar. Entonces hace que gran parte de las hojas se quemen, o parte de ellas, también algunas zonas del fruto. Por otro lado, digamos, como efecto importante de la sequía, también tenemos, por otro lado, algunas cosas relativamente buenas. Ustedes saben que en la medida, de que haya mayor, disminuye la precipitación, la cantidad de sólidos solubles de las frutas es mayor, y también la incidencia de enfermedades de hongos y enfermedades de bacterias, altamente importante en nuestras condiciones de Salto y para Uruguay, como es el caso del cancro cítrico, la incidencia disminuye. Al mismo tiempo, así como disminuyen las plagas, las enfermedades, por otro lado hay una alta incidencia de las plagas, como suelen ser ácaros y principalmente mosca de la fruta, donde ya que estamos terminando enero, desde hace unos 15 días se han obtenido capturas muy importantes de moscas que ponen en peligro o desarrollan todo el proceso de la maquinaria para el control de la mosca de la fruta, que por lo menos es costoso, ¿no? Al menos es costoso. Por otro lado, también tenemos
digamos, las desventajas de que en este periodo también se produce normalmente en condiciones de buena precipitación, un buen desarrollo foliar, un buen desarrollo de brotes. En el caso de las sequías eso no ocurre, con lo cual estamos hipotecando o capitalizando menos para las producciones del año que viene. En la medida que haya mayores brotaciones, nosotros potencialmente tenemos mayores puntos de desarrollo de flores y en definitiva de frutos. Pero sí recordar que el efecto es completamente diferente en aquellas variedades tempranas que en aquellas variedades tardías. Las variedades tempranas en general, donde abundan satsumas fundamentalmente, y empiezan, por lo menos en Salto, y quizá en el norte de Salto más aún, a fines de febrero la maduración, claramente este déficit hídrico está afectando directamente el tamaño y probablemente la calidad de esa fruta. En cambio, en variedades más tardías, clásicas, digamos, las valencias nuestras del Salto, el crecimiento compensatorio del tamaño de fruto, si empiezan en marzo o en abril las lluvias, el efecto va a ser menor porque hay un crecimiento compensatorio del tamaño de fruto. ¿De cuáles serían las recomendaciones de manejo para situaciones como las que estamos viviendo? Y lo primero que hay que decir realmente es que no hay una recomendación pareja para todos, o sea, no se pueden dar recetas por esa disparidad de escenarios que hablábamos al inicio. Pero sí hay algunos puntos que son claves. El primero de todo es contabilizar la historia previa. O sea, todos los productores tienen historias previas. Esta no es la primera sequía. O sea, y hay que valorizar lo que uno ya conoce de su predio y de cómo se ha manejado. El segundo punto es que en estos momentos no nos está permitido tener un sistema de riego en donde hayan pérdidas, en donde hayan emisores taponeados, o sea, tenemos que controlar bien el sistema de riego, es su funcionamiento. Es imposible que en una crisis como esta estemos perdiendo agua. También creo que es muy importante que controlemos los filtros, controlemos los goteros, que no estén tapados y demás. Y la otra es la parte de gestión, de cómo manejamos esa agua. Entonces, en un establecimiento tenemos que empezar a priorizar en qué cuadros, si tenemos agua insuficiente, priorizar en qué cuadros vamos a regar. Y eso va a depender un poco del valor de la producción y del objetivo que tengamos para cada una de las variedades. Estimar, por cierto, el agua disponible que tenemos para hacer un uso más eficiente. Y en ese caso recomendaría también el uso de sensores, o sea, con eso podemos estar estimando con mayor precisión cuándo volver a cada uno de los cuadros. Recordemos que no tenemos el agua como es de costumbre, o sea, no tenemos las precipitaciones. O sea, hacer uso de sensores, priorizar nuestros cuadros. Y también podemos estar haciendo de uso de las técnicas que hoy se llaman de riego deficitario. O sea, ahora nos queda qué es lo que podemos estar recomendando en general para aquellos productores de secano, y que es un porcentaje elevado de la citricultura nacional. Ahí solo nos quedan prácticas de manejo. En ese caso lo primero que diríamos sería el control de malezas. O sea, no nos vamos a permitir competencia por el agua por otras plantas. Eso es uno. Otro es el uso de mulch. Hemos estado trabajando con mulch y podemos estar reduciendo la temperatura de la planta, y eso nosotros veíamos en el suelo y en la planta, y hay un mejor estado hídrico de las plantas. Eso es beneficioso en condiciones de secano. Y, por cierto, cuando hay excesivo número de frutos, podríamos llegar incluso a quitar frutos o hasta podar. O sea, los requerimientos de agua de la planta van a depender del volumen de la copa. Entonces, si podamos en estas situaciones, los requerimientos de agua van a ser menores. O sea, son medidas paliativas. O sea, evidentemente que todos estamos esperando retomar que ocurran precipitaciones, ¿no? Y simplemente para terminar, yo diría de que recordarles que lo que nosotros buscamos es hacer un uso responsable y sustentable del agua,